China, para ponerlo en términos criollos, ¿se va a quedar en el molde con esta serie de suba de aranceles y escalada de la guerra comercial, financiera que emprendió Donald Trump? ¿Se queda ahí? Primero, muchas gracias por invitarme acá a problematizar estos temas. Yo, sabes que soy de la idea que si no caracterizas el escenario internacional, está muy complicado darte una estrategia de desarrollo, y por eso creo que con Milei estamos en el peor de las situaciones en ese sentido. Totalmente. Mira, yo creo que estamos en una etapa, lo estamos viendo, esto sucede diario a diario, minuto a minuto, este cambio de lo que se llamaba el concepto de paciencia estratégica de China, porque es una China que está escalando. Volvamos a la primera fase de lo que se llamó la guerra comercial arancelaria que instaura Trump, donde China no respondía en términos proporcionales. Por ejemplo, Trump, la primera guerra arancelaria le puso aranceles por un monto cercano a los 400.000 millones de dólares, y China le respondía con 20.000 millones de dólares. Pero ¿a quién le ponía aranceles? A los sectores estratégicos que, por ejemplo, que apostaron en la campaña de Trump. O sea, tocaba más estratégicamente porque no quería complejizar el comercio mundial. Ya vos sabés que tanto Estados Unidos como China tienen mucha interdependencia económica, histórica y actual. Entonces romper eso era un poco romper el mundo. O sea, China ahí se manejaba en esa clave. Y de nuevo, la estrategia de fondo de esa primera guerra arancelaria no era la llamada guerra comercial, sino era tratar de frenar el gran avance tecnológico que estaba empezando a tener China con las telecomunicaciones, el 5G, con el esquema de los semiconductores, y bueno, lo que estamos viendo ahora con esta velocidad ya en otro umbral, que son la inteligencia artificial. Esta segunda edición, para mí, esconde un componente central, que es la disputa por el patrón dólar como moneda de comercio mundial, y yo creo que este es hoy el corazón del problema. La diferencia es que en todo este periodo, como pasó también con Argentina, Xi Jinping asumió en el 2013 y mantuvo la presidencia, ¿no? Va por su tercera reelección, y del otro lado, los países obviamente por su sistema político van cambiando, entonces a Trump ya lo conocen. Claro. Entonces la agarra en esta etapa, ¿no? Esta nueva fase histórica, a una China mucho más ordenada regionalmente, con ya imponiendo en su región el yuan digital y trascendiendo su región, con un sistema productivo ya consolidado, con un avance tecnológico, con elementos logísticos como el puerto de Shanghái, con un esquema situado del mundo desde otro lugar. Entonces, para dar lo que yo considero que es la batalla final, que es la monetaria, tenés un China mucho más organizada y que está dispuesto a escalar. Bien. Porque por primera vez el mundo dice, bueno, acuérdense que China es el principal tenedor de los bonos del Tesoro norteamericano, y que vos ves una curva histórica cómo se va desprendiendo. Pero ahora esta escalada, acuérdense que si se van poniendo aranceles a este nivel, ya vamos por el 104% de arancel, que se va respondiendo proporcionalmente, estamos hablando de una ruptura de las relaciones bilaterales en términos comerciales. Claro. Se rompen. Si vos pones un arancel del 104%, deja de haber comercio entre las dos potencias que se están disputando. Bueno, yo creo que Estados Unidos está en declive, ¿no? Declive comercial, declive tecnológico, declive logístico. Incluso podría adentrarme a hablar del declive militar. Porque el esquema de la invasión de Rusia a Ucrania no fue una batalla contra Ucrania, fue contra la OTAN, entonces, por el apoyo. Bueno, dudó el propio Trump cuando le dice a Zelensky, tenés que devolverme toda la plata en minerales raros, y lo trata de dictador y mal comediante en este giro geopolítico que hace Estados Unidos. A ver, estamos con Sabino acá Narvaja. Él es sinólogo, es una de las personas que más sabe sobre China y los vínculos de Argentina con China, y ex embajador en ese país durante 4 años, ¿no? 4 años me tocó. Yo venía estudiando previamente China, pero siempre cuento que cuando llegué a China me di cuenta que sabía muy poco, porque sobre todo por la escala provincial. No, todo China, que es un monstruo, es casi un continente. Y tiene una dinámica de complejidad provincial muy grande. Estamos hablando de provincias que a veces representan 3 o 4 estados nuestros en términos de población y en términos económicos. Claro. Y la verdad que yo recorrí casi, ellos tienen 23 provincias tal como las tenemos nosotros, después tienen 5 regiones autónomas gobernadas por minorías étnicas, 4 municipios coordinados por la administración central, que son municipios, de nuevo, tienen 22 millones de habitantes, 3 PBI, o sea, estamos hablando de Beijing, de Shanghái, de Tianjin y de Chongqing, y después tienen 2 regiones administrativas especiales, que son Hong Kong y Macao. Eso te da una complejidad de 35 unidades administrativas, pero cada una con una escala, como digo yo, ¿no? A veces de 2 o 3 estados nuestros de nuestra región. Ahora un ratito vamos a hablar un poco de China, del sistema político, del sistema económico, por lo menos puntear algo, porque claramente no vamos a llegar a abordarlo, pero primero quería seguir un poco con esta cuestión que hoy es noticia, que es esta guerra comercial, financiera, y justamente en un mundo
imbrincado en términos financieros, ¿no? Digamos, donde está conectado por todos lados. Vos decías, China es uno de los mayores, o es el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos, lo cual nos hace pensar es China un día se cansa, se enoja y revienta el dólar como patrón, digamos, o revienta la deuda, los bonos de deuda que tiene Estados Unidos. ¿Y qué puede pasar? ¿Y por qué hasta ahora no lo hizo? Bueno, primero, de nuevo, sobre todo China tiene políticas de largo plazo y se viene dando una política vinculada a la internacionalización de su moneda. No es casual lo de Claver Carone cuando habla de este esquema extorsivo, ¿no? Es raro porque él habla, no, que China está dando una extorsión de esto del swap de moneda. ¿Por qué él ataca eso? Porque básicamente el mecanismo por el cual China empieza a internacionalizar su moneda, que es el renminbi, es a través del swap primero, después de créditos, después empieza a usar, acuérdense, el intercambio de monedas entre los países que tienen sobre todo mucho comercio y de hecho en la cumbre de Johannesburgo, en los BRICS, promovido por China, empiezan a discutir este esquema de comerciar en sus propias monedas. Incluso ya en Kazán se empieza a hablar de los BRICS en una moneda virtual de los BRICS. O sea que hay una estrategia de fondo de China de internacionalizar su moneda y empezar por volumen comercial. De nuevo, hoy China es el estado que más bienes manufacturados produce a menor costo, entonces está pagando muchísimos, el mundo, ¿no? Pero particularmente China, muchísimos costos financieros por usar una moneda que no es la de él. Entonces, esta frase de Lula que da en esta cumbre de los BRICS dice, ¿por qué? Si mi primer socio comercial es Brasil, tenemos que usar una tercera moneda que no es de ninguno de nuestros países. Esa primera estrategia era comerciar, como hace con Rusia, en rublos y yuanes. Después avanza en el 2020, China crea el yuan digital, que este es un paso muy fuerte. Lo usa primero en su mercado interno. Hoy, acuérdense que China tiene 400 millones de sectores medios, son 1.440 millones de habitantes y planean duplicar los sectores medios en 10 años. Bien, que es como una cripto, pero que tiene un respaldo, ¿no? No es lo mismo que Bitcoin. Está muy bien la pregunta. Fíjense en este lío arancelario cómo cayeron las criptos. La diferencia que tiene China que cuando empezó, por ejemplo, la crisis de Lehman Brothers, prohibió las monedas digitales y habilitó la moneda digital propia, pero respaldada del Banco Central, que es el Banco Popular de China. Estos elementos es clave. Entonces, no es una moneda virtual, apalancada y respaldada por el esquema estatal. Y esta moneda, en el paso, que por eso yo creo que se está sacudiendo sobre todo este sector, que China en el 2020 la crea y después este año implementa para las transacciones de todo lo que es su comercio transfronterizo, piense todas las fronteras que tiene China, el uso del yuan digital. Y la asociación que ya tomó esto es la ASEAN, que es la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, ya tomó este elemento del yuan digital y ahora el elemento que se anunció en esta semana previo al esquema arancelario interplanetario de Donald Trump es que se suman 6 países de Medio Oriente. Si vos sumas la ASEAN y los 6 países de Medio Oriente y los que ya tienen dinámica de transferencia, casi el 38% de la economía del mundo va a usar el yuan digital en sus transacciones. ¿Y qué implica esto? Porque acuérdense que hasta ahora el hegemónico era el SWIFT, el código interbancario que se usaba desde el SWIFT. Entonces implica que la operación que sacudió el mercado fue una operación que se hace en Hong Kong, con Abu Dhabi. El SWIFT tarda de 3 a 5 días en hacer para concretar la transferencia. Esto se hizo en 7 segundos, o sea, casi en tiempo real, evitando la intermediación de 6 bancos y ahorrando en un 98% los costos financieros, pero además con un respaldo de seguridad de blockchain, que es el esquema más seguro, o sea, trazable. Toda esa dinámica tiene un impacto, y yo creo que, de nuevo, por eso el trasfondo hoy de lo que se está discutiendo no es una planilla de Excel que no va a tener ningún efecto práctico, porque créeme que el esquema de complejidad industrial es mucho más difícil de resolver con el esquema de desbalance comercial. Claro. Lo tenés que, Adam Smith hablaba en el libro Las riquezas de las naciones que la riqueza de la nación no estaba en la capacidad de acumular, sino en la capacidad de producir. Yo daría una actualización vinculado a, hoy está la capacidad de cómo son los modos de producción, o sea, cómo es el esquema del sistema productivo, y créeme que en eso China ha sacado una gran ventaja. Ya no estamos hablando de automatización de Internet de las cosas, estamos hablando de utilizar la inteligencia artificial en el sistema productivo de China. Eso es interesante, ¿no? Porque más allá de esta cuestión de la guerra comercial, que habrá que ver cómo termina desarrollándose, digamos, a qué escala y si se sale de los golpes comerciales financieros, si se sale de ese marco
y pasa a mayores, pero digamos, no conocemos mucho China. Y vos hablabas recién del sistema económico, financiero, de cómo produce. La primera imagen que nos viene a la cabeza, los que no conocemos China y estamos por ahí un poco atravesados por una mirada muy occidentalizante o occidentalizada, es una mega fábrica, ¿no? Mega factoría de laburantes que solo producen bienes materiales y no servicios. Pero no es así, ¿no? Tu experiencia todos esos años allá, ¿qué es China hoy en términos Voy a de responder con un CEO producción? norteamericano, A muy ver. importante, con Tim Cook, que también la semana esta previa hubo muchas cosas que vamos a hablar de China importantes. Sí. Una de ellas fue la visita de Tim Cook. Acuérdense que la mayoría de los productos de Apple se producen, sobre todo el icónico iPhone, se fabrican en China. Entonces, él va a una reunión con el ministro de Economía, ministro de Comercio de China, una persona muy importante, para ampliar las inversiones en China. Entonces, en el marco de esta visita, él da una entrevista a medios norteamericanos en un salón como este y le preguntan, "Pero ¿usted va por las condiciones laborales, el esquema del bajo salario?" Y dice, no, está muy equivocado. Hace muchos años que eso ya no sucede y yo les voy a contar por qué estoy acá y por qué voy a seguir invirtiendo y ampliando mi producción acá. Porque el tipo de fábricas y el tipo de saber que nosotros requeremos es muy especializado. Él lo llama los ingenieros de herramientas y que son herramientas muy sensibles, que tienen que tener un nivel de profesionalización muy grande. Entonces él le dice al entrevistador, si yo convoco acá una reunión de este tipo de ingenieros, no voy a llenar la sala en Estados Unidos, no lleno la sala de este estudio. Si los convoco en China, lleno 10 estadios de fútbol. Entonces dice, no me voy a ir nunca de China, sino todo lo contrario. Educación. Porque Sí, debe haber un China sistema produce formativo. 1.500.000 ingenieros al año. Estados Unidos, 200.000. Y con este esquema paranoico de Estados Unidos y que empezó a acusar de espías a los estudiantes chinos, hubo un esquema de fuga Claro. del sector científico-técnico, sobre todo del mundo de China, pero también del mundo. O sea, hay un esquema de muchos países que se están retirando de Estados Unidos porque hay acuérdense esta locura migratoria que está Sí, claro. despertando Trump. El sistema científico se nutre de muchísimos científicos de distintos países y está complejizándole mucho la permanencia ahí. Entonces tiene, os digo, un doble golpe. Pero además, China, que es verdad, la fase de la mano de obra barata fue la primera fase. Acuérdense, acá hay 3 líderes importantes de China, los más importantes, Mao Zedong, Deng Xiaoping y Xi Jinping. En la época de apertura y reforma económica de Deng Xiaoping, China diseña estas zonas económicas especiales, que fue el corazón de su desarrollo, y arma les dice a las empresas, vengan a radicarse acá, vamos a tener la mano de obra intensiva, había mucha desocupación y mucha población en China, y les da esas facilidades. Y sobre todo, esto es interesante, porque en su momento Estados Unidos ahora dice, China es malo, ¿no? Pero en su momento fue parte de su estrategia de crecer industrialmente, de crecer en productos, localizar todas sus empresas en su tema industrial. Así también lo hizo Europa, ¿no? Alemania con la industria automotriz. Pero ¿qué pidió China en ese momento? Dijo, bueno, perfecto, yo te doy todos estos beneficios fiscales, impositivos. Pero transferime, ¿no? 2 cosas. Ah. Me tenés que transferir los conocimientos, la tecnología, y tenés que asociarte a empresas locales. En el marco de 40 años, China ya produce el 33% de los autos del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Más que Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón juntos. De ese 33%, el 40% ya son autos eléctricos. O sea, lidera la industria de la electromovilidad. Fíjense el salto de calidad y acuérdense lo que pasó con Elon Musk, ¿no? Hoy un funcionario de Trump que le pide a la administración Biden, por favor, que le imponga un arancel del 100% a los autos eléctricos de China, que después replique Europa. Hay que ver qué hace Europa ahora, porque en ese momento Europa estaba siguiendo las directrices de Estados Unidos, ¿no? Y ahora está en un quiebre total. ¿Por qué? Yo creo que dentro del esquema de lucidez de Trump dice, che, ya perdimos comercialmente, de manera logística, tenemos lío en el esquema militar, tecnológico está claro que perdimos, regionalicemos, ¿no? Hagamos un cambio de estrategia de volver a los ámbitos regionales y enfoquémonos en la llave de nuestro éxito, es el patrón dólar, ¿no? Ahora, este desarrollo, digamos, para no caer en un simplismo, decir, bueno, los chinos son más pacientes, los chinos están, digamos, están más acostumbrados a tener un régimen de disciplina en cuanto, digamos, para no caer en eso, yo me imagino que la respuesta en realidad es una política de Estado, ¿no? Sí, en realidad hay varias cosas. Primero, la clave es la planificación, ¿no? Eso, O sea, claro. llevan implementados 14 planes quinquenales Increíble. ejecutados, desarrollados, y que acá es interesante para ver la historia argentina. Porque Que los cumplen además, ¿no? Digamos, no por son... supuesto, y que van cambiando. Yo digo, siempre que querés estudiar China, lo primero es estudiar esos 14 planes quinquenales. Porque vos vas a ver la etapa de desarrollo agrario, la etapa de industrialización y la etapa de los cañones en todo el esquema tecnológico. Y Claro.
te sirve para decir, che, ¿a dónde están rumbeando? Están con la computación cuántica, están, de nuevo, niveles de ciencia ficción y la inteligencia artificial, y el estudio de esos planes, porque aparte lo lindo que tiene China es que está todo, es bastante transparente, los paneles los implementan, los publican, entonces, fíjate que uno, generalmente Occidente habla del oscurantismo de China y en realidad es todo lo contrario. Ellos tienen un libro blanco para la relación con América Latina que lo escribieron en 2008, lo actualizaron en 2016, o sea, están todas las políticas que ellos quieren seguir, si vos tenés ganas de estudiarlas, está todo trazable y viene y los van cumpliendo, que es el atractivo. Pero vuelvo al tema de la historia argentina porque... Argentina con el peronismo fue el primero que empezó a implementar, bueno, primero la Unión Soviética, pero el peronismo implementó un plan quinquenal y medio, y fíjate que muchas de las bases que tenemos nosotros industriales, estrategias, tienen que ver con esos planes quinquenales. Entonces, imagínate si nosotros hubiésemos llegado, si hubiésemos mantenido ese esquema de plan quinquenal, y estaríamos por el número 15, y Argentina sin duda sería una potencia estratégica. Estamos hablando de la mayor potencia económica, financiera quizá, no sé si militar, digamos, ahí Estados Unidos sigue siendo, ¿no? Del mundo, con una economía planificada, súper planificada, lo cual en este momento se están tirando por el balcón una serie de liberales que acá en Argentina demonizan la planificación de la economía. ¿Cómo se deciden? Digamos, porque también un imaginario podría pensar en unos burócratas, tecnócratas, que en un lugar allá arriba deciden y por abajo un pueblo sumiso que cumple con los objetivos. ¿Hay una idea de cómo se arman esos planes? Sí, primero, digamos, ¿en qué medida el sector privado o la inventiva o el desarrollo privado tiene lugar ahí, diálogo? Primero, me llevaría varios programas de desarrollar todo esto, pero para simplificarlo, o sea, China viene de una historia milenaria donde había dinastías y después cuando se crea el Kuomintang bajo el liderazgo de Sun Yat-sen, la República China, también tenía una mirada nacionalista, pero en todo ese proceso nunca se votó en la historia de China, ¿no? Primer elemento interesante es el chino percibe como el momento democratizador más grande de su historia la creación de la República Popular China porque se vota por primera vez. Por supuesto, desde nuestra mirada... Hablando de 1949. 1949 cuando se crea la República Popular China. Desde nuestra mirada vos decís, bueno, no es la democracia liberal porque no hay multiplicidad de partidos, porque está todo bajo un partido único, pero fue el momento de mayor apertura democrática de China porque la gente votó en sus comunidades de base, en las asambleas, en municipios, en provincias, y después cuando llega a la escala provincial es delegativo. O sea, se eligen representantes, el órgano máximo de conducción de China es la Asamblea Popular Nacional. Se eligen representantes de la Asamblea, que es alrededor de 3.000 miembros, y esos... Como un congreso, un parlamento. Es lo que sería nuestro parlamento, pero no es bicameral, es unicameral, la Asamblea Nacional Popular, pero un poco más, porque el parlamento, la Asamblea Popular Nacional, decide los jueces, o sea, decide la administración de la justicia, decide el gobierno. Más democrático, perdón, que en Argentina, que por eso, o sea, son casi monárquicas. Hay que estudiar los primos y de nuevo, las lógicas de desarrollo de cada pueblo, porque si vos lo ves de tu lógica y decís, no, podés incurrir el riesgo de decir, es un esquema dictatorial, donde no hay participación. No, fíjame que yo recorrí, aparte de casi toda la provincia china, el nivel de participación es increíble, obviamente bajo el liderazgo de un partido único, pero de nuevo, desde su historia política y social, China percibe al Partido Comunista como un elemento democratizador dentro de su historia. Incluso uno suele pensar que solo el Partido Comunista, en realidad hay 10 partidos más, porque son preexistentes a la República Popular China. Acuérdense, cuando se crea la República Popular China, había 10 fuerzas políticas ordenadas en partidos que apoyan al Partido Comunista y hoy están representando también la Asamblea. Incluso China tiene regiones autónomas gobernadas por minorías étnicas, acuérdense que yo le nombré 5, y tienen casos como Xinjiang, que está gobernado por una minoría uigur, que es musulmana, que ni siquiera tiene los ojos rasgados, está Inner Mongolia, cercano a la frontera con Mongolia, que mantiene todavía la idiosincrasia mongol, está el Tíbet, o sea, muchas regiones autónomas, de nuevo, por supuesto, todas bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino. Y acá China en la historia tiene una serie de aprendizajes con respecto también al esquema social, porque primero, acuérdense, con Mao, ellos toman el modelo soviético y empiezan a tener algunos problemas. Acuérdense, la revolución cultural. No solo la revolución, el gran salto de delante, empiezan a armar un modelo que le empieza a chocar con problemas muy, muy fuertes, con hambruna. Sí, claro. Entonces, ahí yo creo que con inteligencia China aplica lo que se llama el socialismo con características chinas. Dice, y lo reduce, si querés, la frase de Deng Xiaoping que dice, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Entonces dice, vamos a abrazar las herramientas del mercado,
porque esta es la manera de generar prosperidad en nuestro ¿Hacia pueblo. dónde, no? ¿Y para qué? Bueno, Más que cómo, nunca- cómo, que por ahí lo podemos Nunca se decir. perdió la dirección del partido y esto es importante. La conducción de la política por encima de los intereses económicos. ¿Por qué digo que es importante? Porque vos lo que ves hoy en Occidente es el desfasaje de las corporaciones por encima de las representaciones políticas, y yo creo que la crisis que tiene Occidente tiene que ver con eso, con que cada vez vos generás menos prosperidad porque tenés miradas particulares privadas por encima del Estado. Digamos, el régimen, lo pongo en esta palabra, es estadounidense, en el que de pronto demócratas o republicanos y están los dos financiados por un lobby militar. Digamos, Y si vos ves la participación de, o sea, cambia. lo que muchos analizan como la democracia del mundo, cada claro. vez se vota menos, se vota por un sistema muy diferente al nuestro, si querés. O sea, es muy paradójico esto, la doble vara moral con la que se discute, porque generalmente tenés esto. O sea, un país donde vota menos por ciento la mitad de su población, Claro. donde el que saca más votos a veces no es el que gana. O sea, entonces hay que, sobre todo, estudiar los desarrollos históricos particulares de cada nación. Para empezar, antes de atacar o de criticar, tenés que estudiar también los propios desarrollos y sobre todo los resultados, ¿no? Porque yo lo que aprendí de vivir en China es que tal vez la sociedad no está tan politizada. Son 1.440 millones de habitantes. El Partido Comunista es muy chico, 96 millones de miembros, es un montón, ¿no? Para esa cantidad de habitantes es muy poco. Sí. Y créeme que la gente, la adhesión que tiene por el comunismo, el Partido Comunista Chino, es por resultados. O sea, la mayoría no está, como uno tiene la imagen ahí con una bandera roja diciendo vive el comunismo, no, todo lo contrario. Está cada vez mejor, hay prosperidad. Claro, movilidad social ascendente. Esto le sirve y la adhesión que tiene el partido tiene que ver. Y de hecho, cuando no la tuvo lío social. Eso con la pandemia hubo protestas, ¿no? Porque eso también se conoce por... Claro, pero vos ponías el ejemplo argentino, ¿no? Digo, uno podría pensar que el momento, digamos, quizá esto es discutible, digamos, podemos discutirlo 20.000 veces, digamos, el momento de movilidad social ascendente o de cierta revolución o cambio social en Argentina lo podemos ubicar en el peronismo, con sus límites, ¿no? Y aún así generó una resistencia muy importante durante décadas, la sigue generando, incluso en los momentos de mejoría económica hubo retrocesos hacia otros lugares, porque de pronto, bueno, hay ciertas cuestiones vinculadas a por ahí algunos las vinculan, las ponen en el lugar de cierta tintes autoritarios y le incomoda, ¿no? Digamos, una mirada más liberal, digamos, y en China, aunque hay una movilidad social ascendente, digamos, y probablemente pueda llegar a tener esos mismos problemas, no se sale de ese esquema o de ese camino. Hay lugar para las disidencias, esas disidencias se aplacan con estos éxitos económicos, se aplacan con cierta encajonamiento de esa disidencia, digamos, en qué medida, digamos, cierta crítica política, más allá de los resultados económicos, tiene lugar o no. Bueno, por eso te dije me haría falta 2 o 3 Sí, sí. Hay un carácter muy importante en el esquema que es un carácter consultivo. O sea, China tiene organistas como la Conferencia de Participación Política del Pueblo, como la Academia de Ciencias Sociales, como incluso distintas think tanks que lo que hacen son referencias consultivas y donde se arman muchas discusiones. En esta Conferencia Consultiva del Pueblo Político participan sindicatos, actores, o sea, un sinfín de incluso las etnias. Pero tiene una lógica medio corporativa, digamos, el sector de la industria. Cuando se arman las 2 sesiones, ellos son la Asamblea Popular y el Partido Comunista, y muchos de los insumos de discusión de esas sesiones vienen de ahí. Por eso se llama un carácter consultivo, o sea, que tiene el Partido Comunista, porque las discusiones se traducen incluso también de las cuestiones de base. Te hablé de asamblea, de parlamentos provinciales, todo eso se nutre de la... O sea, hay muchos mecanismos de debate y uno piensa, no, es todo vertical. Sí, obviamente tiene una verticalidad, pero créeme que las discusiones son fuertes y se toman muchísimo de los debates, se incorporan a la Asamblea Popular. Claro, porque además antes de la entrevista charlábamos de una solución que le encontró China a ciudades muy contaminadas, por ejemplo, pienso en ese ejemplo. Y me imagino que si la lógica fuera, bueno, produzcamos más, menor costo, digamos, ni siquiera se hubiera hecho una inversión y se hubiera pensado en, hay que darle una solución a que la gente viva en las mejores condiciones ambientales posibles, ¿no? Digo, imagino que quizá incluso pudo haber salido de ahí la necesidad o la urgencia, ¿no? Salió de ahí el corazón de los debates y las coyunturas y de las políticas sale de sus órganos de base y de estos think tanks que te digo que están problematizando. Por supuesto, el diferencial es sin duda, y por eso digo que hay un verticalismo que es la conducción del partido, que, de nuevo, cuando se pone en debate eso,
por eso digo, hablaba del tema de la prosperidad y el crecimiento y como decimos la ascendencia social. Cuando eso no sucede, se pone un poco de discusión. Y pasó en la historia. O sea, Sí, claro. Tiananmen fue un poco resultado de eso, porque Claro. muchos hablan de la masacre de Tiananmen. No, Tiananmen, la masacre de Tiananmen, digamos, años 60 y... No, fíjate que 70. eso sucedió en el 90. Ah, perdón. Y esto es importante porque ¿a quién le sucedió? Le sucedió en el 89, 90. Le Ok. sucedió, creo que en el 89, Bien. a Deng Xiaoping. Entonces, fíjate que la lectura es, bueno, China es sucesor grande, de Mao, ¿no? claro, y Bien. el que dije que implementa la reforma de apertura dice, uno tiende a tener esta mirada de, bueno, fue una protesta democratizadora, y en realidad fue todo lo contrario. Claro. China el año anterior había sufrido un 18% de inflación anual. Ese año estaba sufriendo casi el 19%. O sea, hubo una reacción conservadora por la apertura, entre comillas, con cierto liberalismo, porque en ese momento sí, era la factoría del mundo, había incluso denuncias de chicos trabajando en las fábricas, de baja de salario generalizada. O sea, fue una protesta para decir queremos más control del partido con el espíritu del partido, porque somos socialistas. O sea, es muy interesante porque lo que Occidente percibió como un esquema de que la sociedad pedía democracia liberal, no, pedía volver a las bases de... Quizás fue la construcción mediática, ¿no? Por eso te digo que hay que también analizar, y nunca en la historia de los distintos presidentes, incluso con Deng Xiaoping, dejó de estar el partido conduciendo los procesos políticos, y la frase de Deng Xiaoping conocida es que no importa si el barco es blanco o negro, no importa que case ratones, no se conoce cómo sigue esa frase, siempre y cuando el color de los ojos del gato sea rojo, ¿no? Entonces siempre se recorta esa frase, y porque esto habla también, Occidente resalta el carácter, entre comillas, para mí equivocadamente, capitalistas, y en realidad es una economía, es un Estado socialista con economía de mercado dirigido por un partido único, es el Partido Comunista de China. Esa era mi siguiente pregunta, digamos, lo que caracterizan como un capitalismo centralizado, ¿está muy lejos de ser eso? En principio, lo que hay que entender... ¿O direccionado? Lo que hay que entender es las bases del Partido Socialista Chino, que son de bases marxistas. Sí, El marxismo tiene un esquema de decir, abracemos las dinámicas del capitalismo porque es lo único que nos va a llevar a un nivel de producción que podemos después desde ahí socializar. De hecho, los que leen el marxista de manera ortodoxa, el tipo decía, no se puede dar este movimiento político que declaraba el manifiesto comunista en sociedades agrarias, ¿no? Y nos dice, habla de China y de Rusia. Él está hablando de Inglaterra, dice, para después socializar los medios de producción. Esto es interesante, bueno, después aparece Lenin, digo, pero todos esos debates que nosotros los vemos y hablamos del carácter capitalista se están dando en China. ¿Por qué? Porque esta apertura económica también generó, como yo digo, 5 millones de millonarios, también muchas asimetrías. Si bien China hizo una reducción de la pobreza estructural, o sea, acuérdense, desde la creación de la República China, 1949, sacó de la pobreza 800 millones de chinos. O sea, es el esquema ascendente más impactante de toda la historia de la humanidad. El mayor éxito económico probablemente de los últimos 200 años. Ahora ya les dije 400 millones de sectores medios, el doble que Estados Unidos, que piensan duplicarlo en el término de 10 años. Y Xi Jinping implementó un esquema de lo que se llama la etapa de modernización, que es la reducción de estas grandes asimetrías porque, de nuevo, un crecimiento tan rápido. O sea, yo me encontraba con gente... ¿Y cómo se hace eso? ¿Con esquemas impositivos más...? Con varias estrategias. Primero, poniendo un esquema impositivo a las grandes fortunas. Están pensando ya en un sueldo de ciudadanía, porque este avance tecnológico y esquema productivo te va a generar también desempleo. Y hay una renta básica universal, por ejemplo. Están en esa discusión. Hay dos temas claves para China. Los número uno. El principal tema de derechos humanos, darle proveer de alimentos a 1.440 millones de habitantes. Y ellos tienen un problema de superficie, que China es un territorio enorme, pero solo es cultivable el 13% de su territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una dependencia permanente y un tema de seguridad alimentaria central. Por eso la relación es tan complementaria como América Latina. Claro. Y eso es un elemento clave para diseñar las políticas con respecto a China. O sea, la seguridad alimentaria. No hay esquema que no esté, y ahora, por eso digo que Argentina también podría tener, si hubiese caracterizado bien en el escenario internacional, una oportunidad infinita. Claro. Fíjate, si siguiésemos en los BRICS que están discutiendo un esquema multilateral, el nuevo escenario vinculado a los países hoy más dinámicos del mundo, en términos de economía, en términos... Es la sustentabilidad del gigante, ¿no? Que debe ser un tema, es un problemón, y probablemente no lleguemos acá a poder abordarlo, pero estaría buenísimo charlarlo. Vos estás dando unos cursos, después por ahí nos puedes contar. Sí, yo llegué acá yo ahora venía del plan universitario. Sí. Hemos generado la primera carrera de posgrado en la Universidad de Lanús de Estudios de China. Ahora, gracias al rector de la Universidad José de Paz, me propuso armar una maestría de vinculación con China. Es la primera que ya tiene 2 camadas. La verdad que una recepción
en este momento donde se está destruyendo el tejido universitario, científico, ya vamos por la segunda camada de 70 inscritos, es una parte como es una maestría, es paga, con lo cual la verdad que es un orgullo. Y yo estoy también, publiqué un libro sobre mi experiencia, y soy muy crítico también de nuestra gestión en el sentido o de todas nuestras gestiones, porque nosotros no problematizamos en nuestras instituciones. Entonces yo creo que tenemos una Cancillería que está mirando un mundo que no existe más. Entonces la Cancillería Argentina tiene 30 embajadas en Europa, 15 en Asia, tiene un área que trata a China que se llama Diallo Asia y Oceanía, cuando tiene un área que trabaja para América del Norte, trabaja básicamente para coordinar con Estados Unidos. Entonces hay una simetría también en el diseño institucional que no lo problematizamos. Entonces, esta etapa que yo estoy como divulgador, estoy recorriendo las provincias, juntándome con el sistema universitario, con los sectores productivos, para jerarquizar no solo China, Asia, y cambiar el diseño institucional de nuestra Cancillería, porque yo creo que lo que perdimos nosotros es el sentido. O sea, ¿para qué queremos conducir el Estado? Y si no discutís el sentido, después no tenés resultados. Claro. Ese yo creo que es el Sí, incluso si lo miramos en la historia, digamos. El Atlántico fue el eje y el centro del mundo durante un pequeño periodo, antes lo había sido el Índico, ahora ya hace tiempo es el Pacífico. Lo que te quería consultar un poco para cerrar es, tenemos muchas caracterizaciones y cada uno tiene la suya, por ejemplo, un tipo como Trump, como un líder global, pero a Xi Jinping lo vemos ahí, es como, no tenemos mucha idea. ¿Qué caracterización así corta si nos puedes hacer de un tipo como Xi Jinping que maneja o es el vértice de este gigante, este monstruo que está liderando el mundo? Es muy interesante porque yo les hablé del Partido Comunista, cómo está conformado. De nuevo, tendríamos que tener otro programa para ver todos los mecanismos y el esquema de representación hacia adentro de lo que es el Partido Comunista Chino, pero un primer elemento es que nunca te va a pasar lo que pasa acá, que un panelista puede ser presidente. O sea, el esquema de profesional, y es un esquema de cuadros muy importante, donde la carrera administrativa dentro del partido implica que vos, antes de ser presidente, tenés que haber gobernado por lo menos 3 o 4 provincias, áreas gubernamentales. O sea, el que llega a la conducción máxima viene con un nivel de formación. Incluso las provincias pasa esto, que a veces el representante no es el local de la provincia, como en el caso de Xi Jinping. Y el partido te evalúa por cómo te fue en ese desempeño en las provincias, sobre todo en las provincias más desfavorecidas. Entonces, si vos mejoraste las condiciones, ahí te vas ganando. Es un esquema de profesionalidad enorme. Y acuérdense que encima está todo planificado. ¿Qué quiere decir? Que esto está interesante para ver después quiénes van a ser los nuevos funcionarios, porque como es tan trazado, es fácil de entender. En la última unidad administrativa que antes de ser presidente tenés que sí o sí gobernar Shanghái, que es el polo comercial más grande, que como les decía yo en estructura, uno de los municipios controlados bajo el régimen, bajo la dinámica central, de política central. Y ahí... un distrito federal, ponele. Exactamente. Bien. Es clave porque Xi Jinping, antes de ser presidente, obviamente gobernó Shanghái. Y yo hice un proceso también de trabajo político, porque recorría mucho las provincias chinas, no solo por buscar estas oportunidades de complementariedad con la parte subnacional, que trabajamos mucho, sino también porque yo sabía que cuando vas a una provincia te recibe el gobernador, que probablemente de ahí, de esos gobernadores que en general estaban en un promedio de 50, 60, seguramente venga el recambio político del Partido Comunista Chino. Entonces, yo que recorrí casi todas las provincias, probablemente conozca al futuro presidente de China, y para mí es un activo importante para Argentina. Claro. Ya que nosotros no sostenemos políticas a largo plazo, tener este vínculo era importante para después desarrollar mejores políticas, porque el tema de la empatía fue fundamental. A mí me sirvió mucho el poder conectar con la sociedad china, el entender su cosmovisión para conseguir muchísimos beneficios para Argentina. Bueno, si vos iniciás la relación como Milei diciendo, no importa el tema político, yo voy a tener mucho comercio, fíjense lo que pasa. Milei liberalizó todo, generó marcos regulatorios mucho mejores para las inversiones que nosotros, en términos extractivos, pero más apetecibles, y no vino ninguna inversión. Entonces acá no entendió que para China sí es muy importante el esquema político. Entonces, si vos insultás al líder máximo, y no vas a tener inversiones. La economía no conduce a la política, o no necesariamente, si la política puede conducir a la economía. Claramente, es eso un poco, ¿no? La enseñanza de China es esto. Es la política, porque es el interés general por encima del interés particular, que es lo que está pasando hoy en el mundo, que cada vez más las corporaciones deciden sobre la política, y estamos hablando de un mundo que hoy hay tecnócratas que tienen más poder que estados. Entonces, esta es la complejidad actual, y este es lo que tiene que discutir nuestros sistemas democráticos occidentales. Muy bien. Porque somos seres humanos en definitiva, digamos, y pensamos como sociedad, todos juntos, para un bien común. Un poco lo que tratamos acá con Sabino es dar un pantallazo de China, de lo que está sucediendo en la guerra comercial, no solo quedarnos con la pirotecnia de Trump.
Te agradecemos el tiempo, daría para muchísimo más, pero bueno, tenés un compromiso que cumplir y la verdad es que por ahí en otra oportunidad. Sí, a disposición. Y yo quiero dejar este mensaje, de que yo creo que es muy importante problematizar el tema internacional y empezar a estudiar desde todos los ámbitos, por eso estoy en una etapa de militante, difundir y problematizar, porque cuando nosotros fuimos gobierno en muchos periodos, esta lógica de poner a embajadores políticos, no, mandarlo a jubilar, se le va a poner un ministerio, o sea, es exactamente lo contrario de nuestro espíritu. O sea, Perón decía, la política número uno es la política internacional, y fíjate cómo estamos destratando incluso nuestros gobiernos. Milei ya es, digamos, como el caso más bizarro, ¿no? Porque está subordinado, como dije, a Estados Unidos, económicamente a China, y está haciendo un efecto devastador de haber hecho un análisis tan incorrecto de asociarse además a una potencia en declive. O sea, es el caso, si querés, pero la verdad que nosotros tenemos responsabilidades por esto que te digo, o sea, porque en nuestro diseño y en nuestra política hemos despreciado, incluso ponemos a un canciller, ¿y dónde lo ponemos? Ponelo en Cancillería, o sea, por descarte, y eso te hace mucho daño institucional, y después lo que te genera es un desapego, una desconexión con la sociedad. Entonces, por eso yo digo que en algún punto es muy fácil criticar a Miguel, pero nosotros somos responsables de haber generado este monstruo. Entonces, si no debatimos el sentido, las ideas y problematizamos estas cosas, no tenemos destino como sociedad. Está bueno. Gracias, Sabino, por el tiempo. Muchas gracias a ti.